Bueno, les invito a los que se puedan arrodillarse. Les invito a los que no, nomás inclinen su rostro. Amante Dios, nuevamente gracias, Señor, porque nos das vida, nos das fuerza para seguir adelante y sobre todo nos das lo más hermoso que es la sangre de Cristo. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, a seguir compartiendo el mensaje, a predicar con nuestro ejemplo y ayúdanos, Señor, sobre todo a tratar, Señor, de caminar esa vida cristiana que muchas veces nos hace tan difícil caminarla, pero sí nos gusta apuntar a los que no están caminando en las cosas de Cristo. Ayúdanos, Señor, y que tu Santo Espíritu esté con cada uno de nosotros y que nos esté redarguyendo y sobre todo que aprendamos. Y si tenemos dudas, Señor, que tú nos las aclares. Todo esto, Señor, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Me gustaría compartir con ustedes un mensaje que se llama El Mandamiento Olvidado. Y yo pienso que muchos de nosotros, al escuchar ese título, muchos de nosotros podemos decir, sí, yo ya sé de qué va a hablar. El mandamiento olvidado, yo ya sé. Pero, sinceramente, muchas de las veces cuando estamos en otra denominación, por ejemplo en la iglesia católica, que yo pienso que la mayoría venimos de aquí, ¿verdad? Dije la mayoría, no todos, ¿verdad? Nos damos cuenta que en el catecismo está un mandamiento diferente. Por ejemplo, en la Biblia dice, santificarás, dice, acuérdate de guardar el séptimo día y santificarlo, porque Dios creó todo en 6 días y el séptimo descansó, etcétera, etcétera, todos sabemos eso. Pero en el catecismo lo cambian y ponen nomás, acuérdate de santificarlas. Entonces nos agarramos pensando y decimos, bueno, pues ¿quién tiene la razón? ¿La Biblia o lo que están enseñando los seres humanos, no? Entonces, y no nomás eso, sino que el 9º mandamiento lo dividen en 2 y entonces quitan el último. Entonces ya también, como no les convino, pues lo quitaron, ¿verdad? Pero inclusive cuando entramos en las iglesias cristianas, en plural, lo que nos dicen a nosotros, ¿sabes qué, hermano o hermana? Ya los 10 mandamientos ya no existen. Entonces, vean lo que dice en Mateo 22:36, alguien que lo pueda encontrar y que lo pueda leer. Mateo 22:36, 40. ¿Y alguien que lo pueda leer en voz alta? 36 al 40. Mateo 22:36 al 40. Y alguien que pueda encontrar Mateo 19:16 al 22, por favor. Mateo 22, ¿del qué? Del 36 al 40. El otro es Mateo 19:16 al 22. Todo es antes, ¿no? ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Ok, ¿alguien que lo puede leer? Ahí lo puedo leer. A ver. Dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ok. No, pero estamos leyendo primero uno. Ok. ¿Sí encontramos el que estamos leyendo? Mateo 22:36 al 40. 36 al 40. Entonces, vemos nosotros que aquí las personas nosotros les predicamos acerca del sábado dicen, oye, pero pues aquí dice claramente que se le acercó una persona y le dijo, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y Cristo Jesús respondió sabiamente, ¿no? Y le dijo, amarás al Señor con todo, a tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda la mente. Dice, este es el primer y gran mandamiento, dice él.
Después dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces dice aquí, de todos, dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley, ¿verdad? Entonces vemos que las personas dicen, ¿ya vistes? Ya los 10 mandamientos no existen, ya están aquí 2. Entonces tú te pones a pensar y dices, espérate. Entonces, ¿qué dice que ya no son 10 sino 12? ¿Qué está pasando, no? Entonces, si hubiera Dios o Jesucristo anulado los 10 mandamientos, a cambiados a 2, haya dicho lo que va a leer ahorita Miguel, del 19, del 16 al 22. Mateo 19, del 16 al 22. 16. Mateo 19, del 16 al 22. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios más. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dadlo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y síguelo. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Podemos nosotros pensar, ¿no? Y decir, no puedo creerlo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús ahí? Jesús acaba de eliminar, se podría decir, a una persona que pudiera ser su discípulo. ¿Por qué? Porque se fue triste el joven rico. ¿Cómo voy a vender todo? Todo lo que mis padres y mis tatarabuelos han creado, han agarrado. ¿Cómo voy a vender todo y dárselo a otra persona? ¿Por qué? ¿Por qué voy a hacer eso, no? Entonces, si nosotros podemos ver que aquí Jesús está repitiendo los 10 mandamientos, ponle que no los dice todos, pero empieza, amarás a Dios, hacer esto, no debes de adorar otra cosa, debes de seguir lo que la ley dice, o sea, los 10 mandamientos. Dijo, Señor, yo he hecho todo eso desde chico. Y dijo, entonces ¿sabes qué hagas? Vende todo y ayuda a tu prójimo. Y sigue. ¿Sabes qué? Ahorita vuelvo, ¿Me entiendes? Entonces, podemos ver que aquí Jesús no quiere decir que acaba de ¿cómo se puede decir? Como de darle una patada a una persona y de decir, aquí vas a hacer esto. No, así no dijo. Sino que le dijo, mira, haz esto, haz lo otro, con calmadito, con unas palabras que entendiera esa persona, ¿verdad? Porque fíjense lo que dice aquí. Lo voy a leer aquí lo que dice. Los fariseos habían exaltado los primeros 4 mandamientos que señalan el deber del hombre para con su hacedor, como de consecuencia mucho mayor que los otros 6. Ahora yo les digo a ustedes, ¿en qué se estaban enfocando los fariseos? ¿En qué? En los 4 mandamientos. Y nosotros como adventistas del séptimo día, ¿qué significan los primeros 4 mandamientos? ¿A quién tú le estás dando honra y gloria? A Dios. ¿Y que los fariseos qué se estaban olvidando? De los otros 6. ¿Y quién es de los otros 6? El prójimo. El prójimo. ¿Acaso nosotros nos hemos olvidado del prójimo? No, ¿cómo? No, hermano, no. Nos hemos olvidado del prójimo. Porque muchas veces nomás pensamos en nosotros. Y cuando caminamos, decimos, pues si llevamos siguiendo a Dios, el que se quedó atrás, que se quede. Una vez me acuerdo que estaba hablando con una persona acerca de los últimos días, porque a nosotros los adventistas nos encanta escuchar de profecía, ¿verdad? Nos hirve la sangre, pero nos olvidamos del prójimo. Bueno, si no vino, que no escuche los mensajes finales, que se pierda.
Porque nomás estamos enfocando en Dios y en nosotros mismos. Por eso muchas veces actuamos como los fariseos. Así somos. Pero muchas veces nosotros decimos, no, yo no soy así. Sí somos así. Y es bueno aceptarlo. Porque cuando nosotros aceptamos que somos como los fariseos, empezamos a cambiar. Empezamos nosotros a decir, híjole, debo de cambiar. ¿Por qué? Porque muchas de las veces nosotros cuando decimos, no, yo no soy así. No. Estás leyendo mal la Biblia, yo no sé si. Nunca cambiamos. Entonces agárrate, porque acuérdense que mientras más sabemos, Dios nos va a dar más latigazos. Porque acuérdense que dice en Romanos 7, dice que hay personas que hacen el bien sin saber de la palabra de Dios. ¿Ustedes creen eso? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar con ellos? ¿Saben qué va a pasar? Dios los va a juzgar por lo que saben. Y nosotros, que nos comemos la Biblia y que nos damos golpes de pecho, "Ay, yo no soy como ellos", Dios nos va a agarrar y decir, ven para acá. Y nos va a dar fuerte. Y vamos a decir, Señor, ¿pero por qué? Porque Dios va a decir, porque es que nomás piensas en ti, mijo. Pero si yo te doy la gloria y la honra, no tengo dioses ajenos delante de mí, solamente te amo a ti, Señor. No me postro ante nada que no seas tú, Señor. No agarro tu nombre en vano. Santifico el sábado. Todos los sábados estoy en la iglesia, Señor. Te amo. Y va a decir, ok, pero ¿te acuerdas del mereceroso? ¿Te acuerdas del que tenía sed? ¿Te acuerdas del que tenía hambre? ¿Te acuerdas del que estaba en la cárcel? ¿Qué hiciste con ellos? Pues que se encargue. Ahí en la iglesia nosotros tenemos un grupo que se encarga de ir a la cárcel. Y tenemos otro grupo que se la pasa ahí repartiendo comida. Ok. ¿Pero qué no sabías que la salvación es individual? ¿Qué no sabías que tú que te haces, como dice en Romanos, tú que te dices llamar judío? En Romanos dice, tú que te dices llamar judío y haces todo lo contrario. Y enseñas a otros algo que tú no puedes ni guardar. Por eso el caminar con Cristo no es fácil. Pero eso sí, nos gusta criticar. Apuntamos así, mira, así, y los otros 3 dedos nos apuntan a nosotros. Mira a sus hijos, mira a su esposa, mira lo que hace, mira lo que, y los 3, ¿qué? Okay. Por eso, nosotros tenemos que aprender cuál es el mandamiento olvidado. Y hasta ahorita, donde vamos en el estudio, ¿cuál ustedes creen que sea el mandamiento olvidado? A ver. Amar. Ese es el mandamiento olvidado. ¿Por qué? Porque ahorita ya todo el mundo sabe acerca del sábado. Pregúntale a un bautista y se va a agarrar alegando contigo. Pregúntale a un evangélico y te va a decir, no, hermano, usted vive bajo el pacto olvidado, está mal. Pero nos olvidamos del prójimo. Ese es el mandamiento olvidado. Y muchas veces decimos, no, pero ¿sabes qué? No, tú estás leyendo mal. Estás leyendo mal, lo que tú estás mal. Pero sinceramente nosotros nos estamos olvidando de eso. Y apenas ahorita vamos aprendiendo de eso, y eso es lo que debemos nosotros de aprender, porque si nosotros nos damos cuenta cuando decimos amarás a Dios es como cuando tú amas a tu esposa, ¿no? Que a tu esposa no le faltas, y también tu esposa no te debe de faltar a ti. Y cuando digo de faltar, es de faltarte al respeto, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, ¿cómo nosotros le faltamos al respeto a Dios? Honrando imágenes que no sean Él. ¿Cómo le faltamos el respeto a Dios? Agarrando su nombre en vano. ¿Cómo le faltamos el respeto a Dios? No guardando el sábado. Ahora bien, ¿cómo nosotros le faltamos el respeto al prójimo? Oye, espérate. ¿Y por qué voy a respetar al prójimo? El prójimo no es Dios. Pero somos a imagen de Dios. Y tenemos que nosotros respetarnos los unos a los otros. Somos seres humanos. Somos seres humanos. Y nosotros podemos ver que no lo hacemos así.
Por ejemplo, ¿qué es lo que dice en Levíticos? Alguien que busque Levíticos 19:15. Porque fíjense que nosotros podemos ver que desde los fariseos se enfocaban bastante en amar a Dios. Entonces por eso Jesús, cuando escuchaba que estas personas se daban golpes de pecho y decían, ¿sabes qué? Fíjense, y todavía hasta la fecha hacen, y si un día tienen chance de ver ya ves que en YouTube hay tantas cosas, vean qué es lo que hacen los judíos. Cuando entra el sábado, si un judío anda caminando porque tiene que llegar a su casa, ¿sabían ustedes que ese judío ahí deja sus cosas y se pone a alabar al Señor? ¿Me explico? ¿Por qué? Porque es supuestamente su fe tan grande que se enfoca en Dios. Y cuando vino Jesús dijo, oye, está bien, pero te estás enfocando solamente en Dios y te estás olvidando del prójimo. ¿Qué es lo que dice? Levíticos está casi por ahí. Después de Éxodo. 19:15. Ajá. Y ¿saben qué? Les voy a decir una cosa, que casi no nos gusta hablar de esto en la iglesia, ¿saben? De amar al prójimo. No nos gusta. Yeah. A ver, fíjense, me acuerdo cuando una vez en una iglesia querían poner un arbolito de Navidad. Entonces estaban empeñados, me acuerdo que hicieron como unas 7 reuniones para poner un arbolito de Navidad. Entonces yo les dije, oiga, dicen, es que la hermana Guay dice que uno puede tener un arbolito. Oh, qué bueno, hermana. ¿Dónde dice? Y ya lo empezó a leer. Digo, ¡ay, qué bien se oye! Sí, es cierto. Sígale leyendo, hermana. Y le siguió leyendo y decía, ahora acuérdense que ese arbolito tienen que poner donaciones en vez de esferas. Y esas donaciones se tienen que dar a los pobres. Y ya no hubo arbolito. Y dijo, que no era para la iglesia. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el prójimo? ¿Qué estaba pensando ella? Vanidad. En ella. ¿Por qué? Porque dijo, oigan, tenemos más dinerito y lo repartimos. O qué sé yo, ¿verdad? ¿Quién sabe qué habrán pensado? Pero cuando decía eso, bueno, vamos a seguir lo que dice la Elena G. de Guay, ¿no? Porque si queremos Elena G. de Guay hay que leer. Entonces, vemos nosotros que en veces nos olvidamos de lo que realmente es. Y vean lo que dice, alguien que lo tenga, léanlo en Levítico 19:15. Porque vean lo que dice. Yo. Sí, mamá, léanlo. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Fíjense que estoy estudiando en otro estudio que se llama Los frutos de la justicia. Y muchas veces nosotros lo referimos a los frutos del Espíritu. Amor, templancia, etcétera, etcétera. Pero son diferentes. La justicia es aquella con la cual tú juzgas. No porque, ahí viene aquella persona porque es grande en la iglesia. Ahí viene aquella persona porque es grande en el pueblo de aquí. No. No, mira, hay que juzgar a ese porque ni nada tiene. No. Hay que ser justos. Igualdad. ¿Cuántos de nosotros hemos sido justos con nuestro prójimo? ¿Cuántos de nosotros hemos sido justos? Con Dios sí, ¿verdad? Ahí está el diezmo, ahí está la ofrenda. Ay, Señor, ya te lo di. Ok. Me acuerdo cuando una vez me acuerdo que llegó una hermana en una iglesia y llegó y dijo, fíjese que una amiga mía se quedó sin hogar, se quedó sin trabajo, no tiene nada y nomás tiene un niño. Dijo ahí en la iglesia, ¿no? Y yo me quedé, dije, que yo sepa tenemos algo para los pobres, ¿verdad? Si nadie quiere cooperar, pues hay un fondo para los pobres, ¿no? Y me acuerdo bien que volvió a repetirlo la hermana. Y agarra una hermana que tenía como 60 años en la iglesia, o yo creo que 100, agarra un billete de a 100 y lo envuelve y se lo avienta. Ahí está.
Y yo me quedé. Y me acuerdo que todo, o sea, los demás lo hicieron normal, como dijeron, no, pues así es, ¿qué tiene? No, pero yo y mi esposa nos quedamos, nos volteamos a ver. Ay, ¿qué pasó aquí? Entonces, nos olvidamos de eso, de ser justos. Pero ¿qué pasara si a esa hermana le haya pasado algo? Que no fuera a la iglesia a ver si le pueden ayudar. Entonces, tenemos que tener nosotros, tenemos que tener esa tacto. Y no juzgar porque aquel es hermano de fulano o aquella es prima de sutano. No, no hay que hacer eso. Eso no es bueno. ¿Okay? Tenemos que nosotros siempre pensar en Dios. Vean lo que dice en Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, verso 10 al 13. Siguiendo hablando acerca de justicia, de misericordia, ¿verdad? Porque ¿a quién le tenemos? ¿A quién le tenemos que tener justicia? ¿Con quién nosotros tenemos que practicar justicia y misericordia? ¿Con Dios? Con todos. ¿Con Dios tenemos que para tener justicia y misericordia con Dios? ¿Que no es con el prójimo? 9, ¿verdad? Vean lo que dice. Mateo 9, 10 al 13. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, era aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vinieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia. Quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces vuelve a repetirlo, ¿verdad? Justicia, misericordia. Les dice a los fariseos. Imagínense, los fariseos eran hombres que se comían la Biblia. Y cuando digo comía, estoy hablando de leerla, ¿verdad? Entonces aquí le dice, hey, regresa y quiero que me digas qué significa misericordia, quiero, y no sacrificios. Hay en otro verso de la Biblia que dice, no te rasgues tu corazón, no te rasgues tu ropaje o tu bata, sino rásgate el corazón. Porque antes cuando los sacerdotes, ellos veían que había como una blasfemia o algo que estaba mal ante Dios y se rasgaban las vestiduras y decían, esto es blasfemia, y luego agarraban el que viene siendo como lo que cuando pones carbón, el polvito, la ceniza, y agarraban y se echaban así, ceniza y silicio, le hacían así. Entonces dijo Dios, no te rasgues tu ropa, rásgate tu corazón. Rásgate tu corazón. Ámame. Pero no te olvides del que viene atrás. ¿Verdad? Me acuerdo que, no sé si les dije ahorita que estaba hablando con una persona de los últimos acontecimientos. Estaba hablando, ¿verdad? Y me dice esa persona, tienes que prepararte, porque ya viene el huir de las ciudades. Prepárate, agarra agua, agarra esto, enséñate a sembrar y todo. Entonces yo le dije a esa persona, le digo, entonces cuando tú ya te prepares en tu ranchito que quieres hacer, le dije, y si yo llego y te toco la puerta, porque pues no me preparé, ¿me abres? Y me dijo ella, no, yo te dije que te prepararas, no te quisiste preparar. Ahora yo les digo a ustedes, ¿eso es ser cristiano? ¿Eso es el estar con el prójimo? No. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? Que no pero también eso es conveniente. ¿Qué? Hacerlo así. No, ¿cómo va a ser conveniente? Está como aquí, yo veo bien mal, está un poco fuera. Pero que tú vas en el freeway y por la izquierda todos se meten y tienes que darle chance a que se metan. ¿Y eso qué es? Eso está mal, ¿verdad? Porque acuérdense que dice en el manual del DMV, ¿no? Que tienes que compartir el camino. Pero también dice ahí que tienes que obedecer las señales.
Entonces, si ya te están diciendo que se va a cerrar el camino, ¿qué debes de hacer? Ponerte acá. Ah, no, bien cómodo. Se meten para allá. Igual Entonces, eso, no se preparó y eso pensando que lo van a ayudar. No. no, tal vez no creyó, ¿verdad? Pero ahora les digo una cosa, ¿cuántos de nosotros pensamos que vamos a vivir mañana? No, o sea, fíjense, si yo cuando tenía 22 años, cuando conocí al hermano de Guille, este muchacho tenía como cuántos, como unos 6, 7 años, yo creo que más que yo, no sé. Fue allá donde vivíamos. ¿Y quién iba a decir que a los 49 años se murió? Yo me agarro pensando, digo, si yo estuve con él platicando o comiendo y llega a los 49 años y se muere, pues ¿cómo está la cosa, no? Entonces, yo creo que Dios, todavía no hemos entendido el mensaje que Dios quiere que nosotros agarremos. Porque para nosotros se nos hace muy fácil irnos a un extremo. Porque el ser humano es lo que hacemos. Por ejemplo, si comemos carne, diario queremos comer carne. Si comemos tofu, diario queremos comer tofu. ¿Verdad? ¿Sí o no? Si es que a mí me gusta ir a la iglesia, diario queremos iglesia. Ok, está bien. O la Biblia. Bueno, tienes que leer porque es espiritual. Pero también no te vayas tan al extremo. Porque entonces lo que vas a hacer es, vas a repudiar a tu prójimo. Porque vas a estar pensando solamente en Dios. Te van a tocar la puerta y te van a decir, oiga, ¿no tiene un vaso de agua? ¿Sabe que estoy leyendo la Biblia? No esté molestando, oiga. Todo tiene que ser un balance. Y el balance tiene que ser un balance divino. Porque también el enemigo tiene su balance. ¿Ok? Y así tiene un counterfeit, como dicen. Tiene su balance de que decir, es que yo escucho música mundana y escucho himnos. Es un balance. Es que yo robo aquí, pero doy acá. Es un balance. No está hablando de eso. Acuérdense del rey Sedequías, creo que era Sedequías, que dice que empezó a reinar y dice que, fíjense, ese es el balance divino. Dice que ni se fue a la izquierda ni se fue a la derecha, sino que siguió caminando con Dios. Fíjense qué balance, qué balance. Y ese rey no nomás amaba a Dios, sino que amaba al prójimo, porque ayudó al pueblo de Israel. Tenemos que nosotros pensar en eso, y yo pienso que cada uno de nosotros tenemos que estudiar y ese caminata con Dios, y es cada uno de nosotros tenemos que hacerlo, ¿ok? Que nadie te obligue, tú tienes que apegarte a Dios, porque Dios existe, el Espíritu Santo existe, entonces nosotros tenemos que apegarnos a eso y amar a Cristo, y recordemos, hay que amarnos los unos a los otros, y a ver, ¿qué quiere decir amarnos los unos a los otros? Alguien que me pueda decir. Que a ver, ¿para ti qué es? Es mucho, pero ¿qué es para ti? Respetar y ayudar. Respetar y ayudar, ok. ¿Alguien más? Paciencia. Ok. Paciencia. ¿Qué más? ¿Alguien más? Sí, yo pienso que pues hay mucha gente que inmediatamente afloran sus ondas de estar a la gente diciéndole sus errores, sus defectos y todo eso. O sea que tenemos que respetar a esa persona. Y decir, no, pues está bien, ¿verdad? Es como ahorita usted mencionó, leer la Biblia mucho. Hay que respetar. Recuerden que así como nos da hambre de comer comida, también nos da hambre espiritual. Recordemos que nosotros como fuimos creados. El Espíritu de Dios mora en nosotros, ¿no? Entonces nosotros tenemos que alimentarnos espiritualmente, si no el Espíritu muere. Ayudar a personas que lo necesitan. Ayudar a personas que lo necesitan. Porque el otro día
estaba una señora que puso un papelito ahí que tenía pobrecita, yo tanta comida que tengo, y fui y le hice una bolsa de y a mí ¿Vio? Entonces ayuda. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? A ver, Angel, ¿tú qué quieres hablar? Habla de tu patrón, Angel. No. ¿Qué es amor a tu prójimo? Honestly, just being kind to the people you encounter. Okay, Just good. being kind is a big difference. Al ser amable con la gente que encuentras en tu diario, es puede dar un cambio en tu día. Amén. ¿Alguien más? A ver. Yo pienso que más que nada uno tiene que humillarse ante la gente que a veces lo mira a uno abajo. Porque uno no lo quiere parar el pecho y sentir que uno demostrarles que es uno mejor y esto no. Entonces amar no nomás es decir quiero amar a mi prójimo, pero sentir uno superior. Porque da como Dios dijo, si te dan en una mejilla, si nos dan ahorita, nos dan una mejilla y la damos nosotros en la otra, ¿no? Y no es así. Yo creo que el verdadero amor es que si alguien te da en una mejilla, pone la otra y que se desquite, ¿no? ¿Y qué dice? Si te invita a caminar una milla, tú ve dos, ¿tú ves? Es un ejemplo que se le da por... A ver, vamos a ver. Julio, yo veo como que quieres decir algo. La Biblia dice en Hebreos 12. A ver, vamos a ver qué dice la Biblia. Yo no sé qué tú ibas a decir. Hebreos, donde habla de la paz. Ya. Hebreos 12. Hebreos 9. ¿Qué número? ¿Cómo no? 12, lo está buscando. Bueno, sí, familia, ¿dónde es este? Ok, dice no, es without peace, Hebreos 12, ¿qué número? holiness and peace. No playing right now. Put away that stuff. Dice, vamos a 2 Corintios 13:11. Dice que aquí es como podemos ser nosotros perfectos. Dice 2 Corintios 13:11. Por los demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará en vosotros. Dice que vivamos en paz, esa es una de las perfecciones. Ahora Hebreos 12:14. Solo para sacar lo que quiero decir. Sí, 13, 12. Ahora, ¿Hebreos qué? 12, 14. 12:14. Dice, seguid, Hebreos 12:14 dice así, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Son dos cosas que requiere Dios. La santidad, no sé si saben qué es santidad, ¿no? Es apartarse de todo lo malo que viene de los mandamientos, ¿no? Y vivir en paz. El problema que tenía el joven rico de Mateo 19 no es que no guardaba los mandamientos, él los guardaba, no mataba, no adulteraba, no robaba, pero el problema que él tenía de las dos cosas, también a Dios, no amaba. Y una de las cosas de amar es tener paz y tratar bien a los demás. Usted puede no tener adulterio, no puede robar, no puede hacer eso, pero no se dice, creo que dice Pablo, también los gentiles lo hacen. Pero ¿a quién aman los gentiles? ¿A quiénes aman los que no conocen a Dios? Entonces aquí la llave es el amor.
pero el amor nos lleva a la paz. Y si nosotros decimos que amamos a Dios y no nos llevamos bien con nuestros hermanos, y no nos podemos aguantar con otro hermano, eso no es tener paz y no es tener amor. Entonces tenemos que vernos de ojo a ojo. La Biblia dice en Isaías que muy pronto todos los siervos de Dios se verán de ojo a ojo. Ahorita en este momento hay muchos ministerios dentro de la iglesia adventista que no se pueden ver ojo a ojo. Y entonces, como dijo que si llegabas tú allá al campo, ¿no? Y le pedías de comer, está como lo que llama vivir, está como lo que Jesús dijo, que si viniera a medianoche tu amigo y te viniera a pedir de comer, ¿qué le vas a hacer? No, vete, ya es de noche y mis hijos están durmiendo. No, esa es la gran prueba de amor viene entre el amor y la paz. Y dice, vivid en santidad y vivir en ¿qué? En paz, por la cual dice entonces podremos ver a Dios. Y el otro dice en 2 Corintios 13 que así es como vamos a ser perfectos si tenemos paz con todos los hombres. Tenemos que llevarnos con todos. Pero fíjate una cosa. Aunque no nos guste. Hay unas personas que... Hay personas que hablan mucho. Qué enfadoso, ¿verdad? Ay, Dios mío. Ahora, qué interesante, gracias. Un momento. Ahora, fíjense qué interesante, porque cuando nosotros empezamos con Mateo 22, ¿verdad? Cuando Cristo Jesús dijo, esos son los 2 mandamientos, ¿verdad? Uno es más importante, dijo esto, y también el otro cómo, ¿verdad? Entonces, aquí al leer Hebreos 12, yo pienso que Pablo entendía lo que ahorita nosotros estamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque si dice aquí llevar la paz, ¿cuál es el mandamiento segundo que dijo Jesús? Amarás a tu prójimo, llevar la paz con todos. Sí, quiere decir que si no tienes amor por tu prójimo, no tienes paz. Exacto, sí, porque hay guerra y hay peleas. Y luego el otro que dice la santidad. ¿Cómo tú vas a obtener la santidad? Guardando los 4 mandamientos, ¿no? He estado estudiando las reglas de Guillermo Miller y nomás quiero decir esto, que los primeros 4 mandamientos y los 6 mandamientos están divididos en 2 tablas, uno para Dios y uno para el prójimo. Pero Dios siempre dice, sobre estas cosas dice, yo afirmo y establezco una cosa. Dice, sobre 1 o 2 testigos, entonces establezco algo. Entonces, sobre una tabla y otra tabla, Él establece su fundamento, que son los 10 mandamientos. Amén. Miguel. Lo que está aquí en 1 Corintios, dice, ninguno busca su propio bien sino el del otro. Interesante. A ver, ¿y cómo? ¿Qué quiere decir eso? A ver, hermanos, ¿qué quiere decir eso? A ver, léalo otra vez. Ninguno busque su propio bien sino el del otro. Pues mira, yo te puedo decir algo que dijo Miguel que es muy cierto. Antes de eso, humillarse uno. Porque como tú dijiste, Dios nos va a juzgar conforme la luz que nos reveló. Entonces tenemos mucha luz, ¿verdad? Entonces tenemos que humillarnos, porque tenemos que amar a nuestro prójimo, hasta amar a nuestros enemigos, hacerle bien a tus enemigos, orar por ellos y bendecir a los que te maldicen. Entonces ahí es mucha humillación, porque nosotros como humanos no queremos que nadie nos maldiga, ¿verdad? Que todos nos quieran y que nos respeten. Pero ahí ya, cuando queremos que nos respeten, estamos amándonos a nosotros más que al prójimo. Pero fíjate una cosa, que eso de verdad que está bien difícil, ¿no? Mira, en lo personal, cuando vivíamos nosotros en Guadalajara, el señor ese que acuerdan nos quería quitar la casa que había comprado yo con tantos sacrificios ahí en Guadalajara, la casita. Y yo tuve que darle dinero al señor ese, aunque yo iba a pagar la casa a otra persona, pero él no me quería firmar las escrituras. Y de verdad, yo lo odiaba a ese señor. Lo odiaba y te imaginas que yo iba a hacer como dice la Biblia ahí,
bueno, por eso pero no sabía de Dios. donde estaba, No sabía todavía lo que era la palabra de Dios. No, pero en la católica también dice eso. Pero no guarda uno. Por eso te digo. Y qué difícil es hacer eso, hijo. No se puede, o sea, No. es una cosa increíble, ¿verdad? Por eso tenemos que nosotros entender lo que estamos hablando ahorita. Entenderlo, hay que entenderlo. Hay que entenderlo porque sí podemos nosotros, es que mira, dice acá, es que mira, sí, pero o sea que, ¿tú cómo lo entiendes? Vivirlo, O sea, ¿ah? sí, Vivirlo. tú tienes que entenderlo para ti. Porque ahí, por ejemplo, no busques tu propio bien, sino el del prójimo. Imagínate, no busques tu propio bien, si lo podemos decir así, sino el del prójimo. ¿Cuántos de nosotros, si cuando vino la pandemia, se agarraron a golpes por rollos de papel, por aguas, por estar primero para que les cobraran para irse? O sea que, ¿dónde está el primero mirar a tu prójimo? Por eso quise... Mucha gente abusa, hijo, ese es otro problema que se vuelve a decir. Hay gente que ahí se te mete. Por eso... Ay, no, de veras, hay gente. Por eso, cuando pase eso, nomás tenemos que decir, Señor, que Dios bendiga a esta persona. Y eso. Pero yo pienso que cuando ya uno se consagra, no sé si es la palabra correcta, cuando uno ya está en comunión con Dios y como dices tú, está daily devotion con Él, lo empiezas a conocer, yo pienso que eso se te da. No, después no se te hace difícil porque pues estás agarrando el carácter de Dios. ¿Y cómo vas a agarrar el carácter de Dios? Si no estar en comunión con Él. Amén. Yo pienso que con eso vamos a terminar. Les invito a los que puedan a arrodíllense, y a los que no, nomás inclinen su rostro. Amante Dios, nuevamente gracias, Señor, porque nos permites abrir tu palabra, nos permites dialogar, nos permites estar pensando qué quiere decir amar al prójimo, estar pensando qué quiere decir amarte a ti. Y ayúdanos, Señor, a seguir estudiando. Ayúdanos no solamente pensar en nosotros, sino pensar en nuestro prójimo. Es algo muy difícil, ¿verdad? Pero ayúdanos, Señor. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros, a respetarnos y sobre todo a darnos ánimo los unos a los otros. Porque yo creo que es lo que también nos falta, animarnos. Y hay que buscar el significado de animar para poder también entender qué quiere decir eso. Por favor, bendícenos y que tu Santo Espíritu siga con nosotros. Te lo pedimos todo eso en nombre de Jesús. Amén. Amén.